Muy buenas tardes con todos. Nosotros somos del grupo número 6 y tenemos por tema el Reglamento de Transporte Terrestre Turístico y nuestro grupo está conformado por Wisnian Natalie, Puequiza Mayra, Ramírez Guadalupe y Velasco Aliso. Antes que nada, este reglamento se llevó a cabo por la Resolución 108 del Registro Oficial, suplementario 241 de 31 de diciembre de 2014, estado vigente. Se compone de 6 capítulos y 43 artículos. Según la Ley del Turismo, artículo 5 menciona que el transporte terrestre turístico se encuentra determinado como una actividad turística. Reglamento de Transporte Terrestre Turístico. Objeto. Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto regular el servicio de transporte terrestre turístico a nivel nacional. Cumplimiento. Artículo 4. Es la movilización de personas que tengan la condición de turistas o excursionistas en vehículos de compañías autorizadas por la ANT para la prestación del servicio de transporte terrestre turístico. Título 2. Transporte terrestre turístico, capítulo 1, ámbito de operación. Artículo 9. Transporte terrestre turístico nacional. Es aquel que proporciona el traslado de turistas o excursionistas dentro del territorio nacional, desde un ámbito que se sujetará a las disposiciones vigentes en la materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y demás disposiciones. Artículo 10. Transporte terrestre turístico transfronterizo. Se lo considera como el traslado de turistas o excursionistas dentro de la zona de integración fronteriza, definida por el Ecuador con Colombia y Perú, en los sectores que para el efecto determine la ANT al amparo de los respectivos acuerdos bilaterales y a las disposiciones vigentes en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Artículo 11. Transporte terrestre turístico internacional. Se lo considera como el traslado de turistas o excursionistas de un territorio nacional a uno internacional, donde ingresa al territorio de otro país y concluye en algún lugar de este, o en su efecto retorna a su lugar de origen en el territorio nacional. Se rige por convenios y acuerdos internacionales, suscritos por el Ecuador y otros países. Capítulo 2. Tipo de servicio. Traslados. Consiste en el transporte de turistas o excursionistas desde los terminales de arribo hacia los establecimientos de alojamiento y viceversa, o de estos últimos, hacia un sitio de interés turístico específico y viceversa. Excursión. Es la movilización por motivo de ocio, visita o expedición a un lugar distinto al de su lugar habitual. Esta movilización puede ser contratada a través de agencias de viajes operadoras dual, pero la realizan exclusivamente las compañías de transporte terrestre turístico, debidamente habilitadas dentro o fuera de la ciudad o centro poblado donde se origina el servicio que recorre uno o más sitios de intereses turísticos, retornando al lugar de origen. Gira. Consiste en el transporte de turistas entre sitios de interés turístico con itinerario fijo y preestablecido que se inicia en una ciudad o centro poblado distinto al que concluye. Este tipo de servicio estará siempre ligado a un paquete turístico que podrá incluir pernotación, alimentación, guianza u otros servicios turísticos afines. Circuito cerrado. Consiste en el transporte de un grupo organizado de turistas con un recorrido preestablecido y que partiendo de una ciudad o centro poblado recorre sitios de intereses turísticos en otras localidades con fechas y ciudades determinadas, retornando siempre al lugar de origen. Autorización de circuito cerrado internacional. Cuando el transporte terrestre turístico incluye sitios de interés turísticos ubicados fuera del territorio nacional y fuera de la zona de integración fronteriza establecida con Colombia y Perú, este constituirá transporte terrestre turístico internacional, regulado por la Comunidad Andina de Naciones y será autorizado por la ANT y las autoridades competentes del o los países miembros de la CAN, conforme a los acuerdos internacionales vigentes. Prohibición. En ningún caso el servicio de transporte terrestre turístico prestado directamente por las compañías autorizadas por la Agencia Nacional de Tránsito podrá incluir los servicios propios de una operación o paquetes turísticos, como el alojamiento, alimentación, guianza, entre otros, limitándose a las compañías de transporte terrestre autorizadas a prestar únicamente el servicio de movilización de los turistas o excursionistas. De la hoja de ruta o contrato. El servicio de transporte terrestre turístico estará respaldado por un contrato escrito entre las partes o con una hoja de ruta que detalle en su contenido el nombre de los pasajeros
que serán trasladados con fines turísticos, cuyos formatos serán definidos por la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito y la Autoridad Nacional de Turismo, los mismos que vincularán a la compañía de transporte terrestre turístico autorizada a prestar este servicio con el usuario final o con la agencia de viajes operadora. Título 3. De la prestación del servicio, capítulo 1 de los títulos habilitantes de transporte. Artículo 22. Constitución jurídica. Para la constitución jurídica de una compañía de transporte terrestre turístico, los interesados deberán obtener el informe previo de factibilidad favorable ante la ANT, bajo el cumplimiento de las condiciones y la presentación de los requisitos establecidos por la entidad. Artículo 23. Permiso de operación de transporte terrestre. El permiso de operación es el título habilitante mediante el cual la Agencia Nacional de Tránsito faculta a la persona jurídica debidamente constituida a prestar el servicio de transporte terrestre turístico, bajo el cumplimiento de las condiciones y la presentación de los requisitos establecidos por la ANT. Artículo 24. Estudios de necesidad. La constitución jurídica de nuevas operadoras de transporte terrestre turístico, la concesión de permisos de operación y los incrementos de cupo a favor de las operadoras se sujetarán a los respectivos estudios de necesidad sobre la oferta y demanda existente a nivel nacional. Artículo 25. Dimensionamiento de flota. Para el dimensionamiento de flota de las compañías ya existentes de transporte comercial turístico, se dará plena observancia a los estudios técnicos generados, validados y aprobados por el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito en coordinación con la Autoridad Nacional de Tránsito. Artículo 26. Trámites. Los trámites inherentes al título habilitante por el cual la ANT faculta la prestación del servicio de transporte terrestre, tales como su renovación, cambio, deshabilitación, habilitación y actualización de datos de vehículos, se sujetarán a los formatos, requisitos, directrices, condiciones y disposiciones contenidas en las resoluciones emandadas desde la ANT. Capítulo 2 de los registros y licencias de turismo. Artículo 27. Requisitos para la obtención del registro de turismo. Copia simple de la constitución de la compañía inscrita en el registro mercantil y sus reformas. Copia del nombramiento del registro legal inscrito en el registro mercantil. Formato de contratos por los cuales se incorporan generalidades de ley, origen y destinos del viaje, incluyendo el pago y tarifa por los servicios prestados. Inventario valorado de los activos de la empresa, firmado y bajo responsabilidad del representante legal de estos valores. Cancelación de 1 por 1000. Listado de todas las unidades de transporte que cuenta la compañía. Una declaración del representante legal que certifique que todas las unidades vehiculares cuentan con elementos de seguridad, servicio y calidad, según lo establecido en este reglamento. Artículo 28. Licencia única anual de funcionamiento. La licencia única anual de funcionamiento será otorgada por la Autoridad Nacional de Turismo o los gobiernos autónomos descentralizados. Esta licencia tendrá vigencia durante el año que se le otorgue. Capítulo 3. Destinados al beneficio del transporte terrestre turístico, siendo definidos por la ANT. Artículo 29. Homologación de vehículos. Todos los vehículos destinados a la prestación de servicio de transporte terrestre turístico deberán ser previamente homologados, encontrarse dentro de la vida útil definida técnicamente por la ANT y cumplir con los requisitos y condiciones determinados en la normativa que en materia de transporte terrestre se encuentre vigente, los mismos que deberán encontrarse debidamente habilitados en el permiso de operación otorgado por la ANT. Artículo 30. Vida útil. Las compañías de transporte cuyos vehículos estén por cumplir con el tiempo de vida útil total deben iniciar el trámite de registro de otra unidad en el tiempo mínimo de 6 meses antes de la salida del vehículo, sin que sea necesaria la notificación por parte de la ANT. Artículo 31. Clasificación vehicular. Todos los vehículos deberán cumplir con el reglamento técnico de elementos de seguridad que se encuentre vigente. Las bancas deberán disponer de asideros por cada pasajero que permite tener un medio de agarre para que el pasajero pueda sujetarse.
El vehículo dispondrá de botiquín para primeros auxilios. El vehículo deberá contar con triángulos de seguridad en caso de emergencia. Artículo 32. Vehículos especiales. El servicio será únicamente para pasajeros sentados. El acoplamiento de la estructura para el servicio de unidades tipo Costa siempre será en un chasis motorizado debidamente homologado para transportes de pasajeros. Artículo 33. Revisión técnica de los vehículos. La constatación vehicular deberá ser realizada en los centros de revisión y control técnico vehicular, que estén facultados para el efecto por las autoridades competentes de conformidad con la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Capítulo 4. De los conductores. Artículo 34. Son obligaciones de los conductores de transporte terrestre turístico, además de las constantes en la normativa que en materia de transporte terrestre se encuentre vigente. Son las siguientes. Portar la licencia de conducir profesional vigente, de la clase y categoría requerida por la naturaleza y característica del servicio. Durante la prestación del servicio, encontrarse debidamente informado e identificado, conforme a las instrucciones internas dadas por la compañía de transporte terrestre turístico. Brindar un trato cortés a los turistas y excursionistas. Respetar y dar observancia a las políticas establecidas por la ANT y la Autoridad Nacional de Turismo, a las disposiciones internas de cada compañía de transporte terrestre turístico y a las cláusulas contenidas en el contrato de servicio turístico, según corresponda, siempre que no contravenga a las normas legales técnicas vigentes y en el presente reglamento. Estar certificada en competencias laborales por una institución legalmente facultada y reconocida por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana, SAE. Capítulo 4. De los prestadores de servicio de transporte terrestre turístico. Artículo 35. Las obligaciones de las compañías de transporte terrestre turístico son las siguientes. Realizar el mantenimiento preventivo de sus vehículos en forma directa o a través de terceros, debiendo llevar en el local de la compañía la ficha técnica de mantenimiento por cada vehículo, la que estará a disposición de la autoridad competente cuando así lo requiera. Usar en el servicio de transporte únicamente vehículos debidamente homologados o certificados por la ANT, según corresponda. Establecer procedimientos a medidas de prevención que eviten el transporte de drogas, armas de fuego, materiales inflamables, explosivos, corrosivos, venenosos o similares que pongan en riesgo la seguridad de los turistas o excursionistas. Garantizar el acceso a las unidades vehiculares de las personas con discapacidad física y de movilidad reducida. Por último, contar con equipos de comunicación. Capítulo 6 de las prohibiciones. Artículo 37. Contratación del servicio. Las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que requieran contratar el servicio de transporte terrestre turístico no podrán contratar el mismo a personas que no se encuentren autorizadas por la ANT y debidamente registradas por la Autoridad Nacional de Turismo para la prestación de este servicio. Artículo 38. Alcance del servicio. Queda expresamente prohibido que las compañías de transporte terrestre turístico realicen operaciones de transporte público de pasajeros en cualquier ámbito o en cualquier otra modalidad distinta a la autorizada. En caso de comprobarse la inobservancia de la presente disposición, la ANT sancionará conforme a la normativa vigente en materia de tránsito y turismo. Artículo 39. Denominación turismo. Queda expresamente prohibido el uso de la palabra turismo o sus derivados en cualquier modalidad de transporte terrestre distinta a la de transporte terrestre turístico. Artículo 40. Titularidad de vehículos. Queda expresamente prohibido que la prestación del servicio de transporte terrestre turístico sea prestado en vehículos que no sean de propiedad de la persona jurídica titular del permiso de operación otorgado por la ANT. Disposiciones generales. Primera, los permisos de operación concedidos a las compañías de transporte terrestre turístico por la Agencia Nacional de Tránsito tienen validez a nivel nacional, quedando habilitados para circular en todo el territorio nacional, a excepción de los vehículos que por sus condiciones técnicas y mecánicas no presenten las debidas seguridades, condiciones que serán establecidas en el permiso de operación correspondiente. Segunda, en todo lo no previsto en el presente reglamento, tómese en cuenta las disposiciones contenidas en las leyes de la materia. Tercera, notifíquese a las unidades administrativas de la Agencia Nacional de Tránsito,
Autoridad Nacional de Turismo, Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, para la ejecución y control de cumplimiento a la presente disposición. Disposiciones transitorias. Primera, encárguese a la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito para que, en coordinación con la Autoridad Nacional de Turismo, apruebe los formatos de hoja de ruta y contrato de servicio turístico para la prestación del servicio de transporte terrestre turístico, en un plazo de 30 días, contados a partir de la emisión del presente reglamento. Segunda, en el término de 180 días contados a partir de la emisión del presente reglamento, todas las compañías de transporte terrestre que no estén autorizadas para la prestación del servicio de transporte terrestre turístico por la ANT deberán eliminar de su denominación, razón social, nombre comercial, publicidad de sus unidades, según corresponda, la palabra turismo o cualquier derivación de esta, bajo prevenciones de ley por publicaciones engañosas en caso de no hacerlo. Tercera, en el término de 90 días contados a partir de la emisión del presente reglamento, las compañías de transporte terrestre turístico deberán obtener y contar con cada uno de los títulos habilitantes establecidos en el presente reglamento. Cuarta, en el plazo de un año a partir de la emisión del presente reglamento, las compañías de transporte terrestre turístico deberán contar con al menos el 30% de sus conductores certificados en competencias laborales, conforme a lo dispuesto en el reglamento. A partir del segundo año, las compañías de transporte terrestre turístico deberán contar con al menos el 60% de sus conductores certificados, y para el tercer año deberán contar con el 100% de sus conductores certificados. Disposición final. El presente reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial. Encárguese a la Agencia Nacional de Tránsito y Autoridad Nacional de Turismo. Muchas gracias.